Hola querido, mira, de todas las lecciones del trimestre, para mí personalmente, esta es la más importante. ¿Sabes por qué? Porque explica la manera en que los cristianos que no fundamentan su salvación en la obediencia, sino en la gracia de Cristo, cómo esos cristianos guardan la ley. Para empezar, volveremos a leer un versículo que ya leímos la semana pasada. Me refiero a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El verbo andar es un verbo interesante. Se usa mucho tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Para Pablo, la vida cristiana es andar. Ese concepto él lo sacó sin duda ninguna de Cristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino. Inclusive, los primeros cristianos, antes de ser llamados cristianos, eran conocidos como los del camino, porque andaban. Ahora, según el versículo que acabamos de leer, los seres humanos solo tienen dos caminos para andar: el camino del Espíritu y el camino de la carne. En el Antiguo Testamento la palabra andar en hebreo era halakán, que literalmente significa andar en el camino de la ley. El Salmo 119, por ejemplo, tiene 176 versículos. Y en 173 de ellos se menciona el camino, bajo diferentes sinónimos: los preceptos, las palabras, los juicios, las enseñanzas, las instrucciones de Dios. Pero Pablo no dice que debemos andar en la ley, sino en el Espíritu. ¿Por qué? No quiere decir que la ley de Dios haya acabado o que ya no tenga validez para los cristianos, sino que el verdadero cristiano debe llegar a una experiencia tan bonita con Cristo que no necesite de una presión exterior para obedecer, sino la presión del amor que trabaja de dentro para afuera. Pero ese ideal de Dios para sus hijos no era algo exclusivo del Nuevo Testamento, sino que ya existía en el Antiguo Testamento. Mira, por ejemplo, lo que decía Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, porque pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí Dios deseaba una relación de padre a hijo con su pueblo, una relación de obediencia como resultado de los principios escritos en el corazón de su pueblo. Pero no es solo eso, hay otro texto. Vamos a leer lo que dice Ezequiel capítulo 33, versículo 26 y 27. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Te das cuenta? Aquí en el Antiguo Testamento Dios ya habla de un pueblo que obedece porque anda en el espíritu. El problema es que Israel se había olvidado de esa relación de amor que Dios deseaba tener con su pueblo y se limitó a hacer de la vida religiosa apenas una montaña de reglas, tradiciones, mandamientos. Y ese es el mismo peligro que los cristianos en Galacia estaban corriendo. Por eso Pablo les escribió la carta. Pero ahora vamos a entrar en otro asunto de interés. El hecho de que has entendido correctamente el Evangelio y que le has entregado la vida a Jesús no significa que tu vida va a ser un mar de rosas a partir de tu conversión. No. Este es el segundo punto de la lección. Leamos lo que dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Aquí Pablo habla de lucha, una lucha interior terrible, una lucha que él también enfrentó
a pesar de haber sido un siervo de Dios maravilloso. Mira la lucha de Pablo, está registrada en Romanos 7, a partir del versículo 15. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. ¿Qué quiere decir Pablo al afirmar el pecado que está en mí? Oh, querido, esto es vital. Porque si no lo entiendes, puedes enloquecer en la vida espiritual. Por más que te esfuerces para andar en el espíritu, acabarás andando en la carne. El problema es que todos los seres humanos nacemos con la naturaleza pecaminosa de Adán después de la caída. Y con esa naturaleza es imposible andar en los caminos de Dios, porque la tendencia de ella es solo el pecado. Pero en la hora de la conversión, Dios mata esa naturaleza y nos da una nueva naturaleza, que es la nueva criatura, la naturaleza de Cristo. Solo que el cadáver de la naturaleza pecaminosa se queda dentro de nosotros y permanecerá allí hasta la venida de Cristo, cuando finalmente esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible de incorruptibilidad. Pero hasta ese día tendremos que aprender a convivir con el cadáver de la naturaleza pecaminosa. Entramos ahora a la tercera parte. Aquí hablaremos de las obras de la carne. Mira lo que dice Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación e inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Interesante la expresión obras de la carne, frutos. ¿Te das cuenta? Todos los seres humanos nacimos en la carne y somos pecadores. No necesitamos hacer nada malo para ser pecadores. Ya somos pecadores, basta nacer. ¿Y qué culpa tengo yo de haber nacido? Podrías preguntarte. La respuesta es ninguna. No te vas a perder por haber nacido pecador, porque Dios ya proveyó el remedio para el problema del pecado. Y si te pierdes, no será porque naciste pecador, sino porque no quisiste hacer uso del remedio. Por ejemplo, cuando no se había descubierto la estreptomicina, las personas morían víctimas de tuberculosis, porque no había remedio. Pero hoy, con raras excepciones, solo mueren de tuberculosis los que se niegan a usar el remedio. Oh, querido, Jesús es el remedio contra el pecado. Esta no es solamente una afirmación teórica, es la realidad más práctica que existe. Te lo voy a explicar. Jesús es la justicia. Por lo tanto, si quieres ser un hombre justo, que se porta bien, entonces todo lo que necesitas hacer es buscar a la persona justicia, ir a ella y permanecer con ella. Esa persona justicia es Jesús. El ser humano es justo solo cuando está en Jesús. Ahora, si esto es verdad, ¿quién es una persona injusta o pecadora? La lógica dice que es aquella que está separada de Jesús, la que cortó la comunión con la fuente de la justicia, que es Jesús. ¿Sabes? La tragedia del ser humano no es cometer actos pecaminosos, sino vivir en estado pecaminoso, separado de Dios. Ahora, si entiendes esto, en lugar de vivir desesperado para guardar un código de comportamiento moral, vas a concentrar todos tus esfuerzos en ir a Jesús y no separarte de Él. Y al hacer esto, vas a descubrir que viviendo en comunión con Jesús, es imposible que existan actos pecaminosos en tu vida. La triste situación de los Gálatas era que en sus esfuerzos no estaban concentrados en mantener la comunión diaria con Cristo, sino en portarse bien. Y entonces, separados de Jesús, por más que se esforzaban, no lograban vivir los eternos principios de la ley de Dios. Tal vez viviesen la letra,
exteriormente, pero no los principios, porque los principios no estaban en el corazón. Ahora, contrariamente a las obras de la carne, están los frutos del Espíritu. Esta es la cuarta parte de la lección. Pero antes de leer el texto, quiero que pienses en las dos expresiones que Pablo usa. Para referirse a la carne, Pablo usa las obras. Pero cuando habla del Espíritu, habla de frutos. Es que las obras significan esfuerzo. Es lo que haces. Pero por más que haces, no logras nada, a no ser las obras de la carne. En cambio, si andas en el Espíritu, cosechas los frutos naturales del Espíritu. No es tuyo, es del Espíritu. Ahora, veamos el texto de Gálatas 5, 22 y 23. Dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley contra los frutos del Espíritu? Querido, porque los frutos del Espíritu son el cumplimiento de la ley. ¿Cómo puede la luz estar contra la luz? Ambas son la misma cosa. El amor no sustituye a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos muestran cómo amar. Por ejemplo, los primeros 4 nos muestran cómo amar a Dios. Y los últimos 6, cómo amar al prójimo. Hay muchos cristianos que dicen que los 10 mandamientos ya no valen hoy porque Dios nos dio un nuevo mandamiento que es amar a Dios y al prójimo. Pero querido, el amor a Dios y al prójimo no era nuevo. Ya estaba en el Antiguo Testamento. Lee lo que dice Deuteronomio 6, 5. Dice así: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El problema de los Gálatas es que ellos conocían la letra, pero no el espíritu. Y los 10 mandamientos eran para ellos antiguos en la letra, pero nuevos en el espíritu. Hablemos más de los frutos. Solo hay 2 maneras de tener frutos. O te vas a un taller de cera o de plástico y fabricas frutos con tus manos. Son tus obras. Después lo barnizas, lo pintas, los colocas en una frutera. De lejos parecen auténticos, inclusive mejores que los naturales. Pero la tragedia es cuando llegas cerca y llevas ese fruto a la boca. No sirven para nada. Ahora, la otra manera de tener frutos es ir al campo y dejar la semilla ahí. Dejar que el sol salga, que la lluvia moje la tierra, que la naturaleza trabaje. No tengas prisa, solo espera. Aunque te parezca que nada sucede, sí sucede por dentro. Tú no ves, pero la naturaleza está trabajando por dentro y cuando menos imaginas, los frutos aparecen. Al principio tal vez así, medio sin forma, pero son frutos naturales y deliciosos. Llegamos ahora al fin de la lección. Veamos los versículos 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hay algunas ideas interesantes que nos muestran el secreto de una vida victoriosa en este texto. La primera idea viene del verbo crucificar. Los que andan en el Espíritu crucifiquen a la carne. Si no entiendes el significado de crucificar, vas a tratar de hacerte sufrir lo más que puedas a fin de andar en el Espíritu. Pero te pregunto, ¿puede alguien crucificarse a sí mismo? Si te clavas una mano, ¿quién te clava la otra? Quiere decir que alguien tiene que crucificarte. Tú no puedes. Ese alguien es Jesús. La otra idea viene del verbo andar. Hay que andar en el Espíritu, pero para andar hay que primero aprender a andar. ¿Y alguien puede aprender a andar sin caer? Querido, cuidado, no estoy haciendo una apología de la caída, de la derrota, del fracaso. Pero es necesario tener paciencia, no te desanimes. Si por algún motivo caes, levántate. Nadie se va a salvar porque nunca cayó, sino porque aunque cayó, creyó en Jesucristo y continuó andando. Por otro lado, andar significa constancia.
un paso atrás del otro, un día después del otro, siempre hasta el blanco. Finalmente, la última idea viene del verbo vivir. Pablo dice, ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Antes estábamos muertos en nuestra vida de pecados. La vida no tenía sentido, pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todo ha sido hecho de nuevo. Yo termino la lección haciendo un pequeño resumen de todo. Mira, los que andan en el Espíritu, contra ellos no hay ley. ¿Por qué? Porque la ley ya no está solo en tablas de piedra. Deja la ley ahí tranquila en las tablas de piedra. Pero ya no es eso que dirige tu vida, sino que los principios eternos han sido escritos en tu corazón. Entonces tú no guardas el sábado porque la ley dice, tú guardas el sábado porque eso brota de tu corazón, porque tú amas al Señor Jesús. Tú no robas no porque la ley dice no robes, sino porque el Espíritu ha escrito eso, es el fruto. Una persona, si amas a Dios, si amas al hombre, ¿cómo vas a adulterar? ¿Cómo vas a matar? ¿Cómo vas a robar? Andas en el Espíritu. La ley tiene su lugar, pero en lugar de tenerlo en una pared, colócalo en tu corazón. Deja que el Espíritu grabe y te guíe a toda verdad. Que Dios te bendiga y te ayude a crecer en la experiencia cristiana.